y lo que se da a conocer en las mañaneras. Y esta mañana le agradezco mucho que nos tome la llamada a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, para abundar un poco sobre lo que se dio a conocer ayer. María Elena, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Muy buen día, Sheila. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito de este informe. Una cifra muy importante que me parece que se dio a conocer es que el 57% de las respuestas que se obtuvieron de instituciones de seguridad pues no concuerdan con las declaraciones y con lo que se dice en las conferencias de prensa matutinas. Así es, Sheila. El gobierno federal ha sostenido durante estos más de 3 años que las conferencias de prensa matutinas son un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues nos dimos a la tarea de ver qué tan cierto era esto. Entonces, lo que hacemos es comparar lo que dice el presidente con lo que dicen las instituciones de seguridad y justicia. De las 720 conferencias mañaneras que ha dado que dio el presidente durante sus 3 primeros años de gobierno, en 420 se habló sobre el tema de seguridad. Y entonces lo que hicimos fue que les preguntamos a las instituciones federales a través de 1976 solicitudes de acceso a la información sobre dichas afirmaciones que se hacían. Y como bien dice Sheila, el 57% de las afirmaciones que se hacen en la mañanera o no tienen sustento o solamente tienen parte del sustento. Esto quiere decir, y podemos concluir, que no existe una relación entre lo que dice el presidente, y no solamente él, sino también los miembros de su gabinete, sobre la información que van a conocer en la mañanera. Otra de las conclusiones es que muchas de estas declaraciones del presidente parecen ser improvisadas, y eso, por supuesto, fortalece una práctica de desinformación que hemos visto en muchos temas en las mañaneras. Además, parte importante de esta información que se brinda es dudosa o de plano falsa. Y por último, te diría que las instituciones, la SEDENA, la CEMAR, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como la Secretaría de Gobernación, parecen confundidas, o no conocen sus atribuciones o no reconocen sus responsabilidades. Y te podría dar ejemplos sobre lo que te estoy diciendo de lo que encontramos en estas más de 1,700 solicitudes de información. Sí, por favor, algún ejemplo. Mira, por ejemplo, el 5 de julio del 2021, el presidente dijo, ya no hay masacres en el país. También afirmó que los secuestros habían bajado en un 40%, que el robo había bajado en un 26%. Y entonces le preguntamos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que ofrece las cifras en las mañaneras, sobre la información que tenía al respecto de las declaraciones del presidente. Y el secretariado respondió que era un órgano incompetente para dar las respuestas. Otro ejemplo, por decirte, es el 11 de marzo del 2021, el presidente dijo que cada instalación de la Guardia Nacional en Sonora costaría un promedio de 25 millones de pesos, perdón. Entonces le preguntamos a la Guardia el costo promedio de cada cuartel y nos respondió que 34 millones, o sea, casi 10 millones más. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en todas las declaraciones que hacen en las mañaneras es que o no son exactas, o no nos dicen la verdad, o simplemente no nos quieren brindar la información por la razón que sea, ya sea por ineptitud, porque no la tienen, porque creen que no es su responsabilidad el darle información, cuando el derecho a la información es un derecho consagrado en nuestra Constitución y que tiene que ser respetado por todas las instancias de gobierno. Y justo las solicitudes de información que quienes por de manera cotidiana las realizamos, pues se tienen que hacer
y hacer las preguntas muy bien, ¿no? Muy específicas para que recibamos una respuesta, ya no digamos que detallada, ¿no? Para que recibamos una respuesta. Y también me llamaba mucho la atención que muchas de estas solicitudes que ustedes hacían, pues decían que la información era existente o que la información pues no era de competencia de esa dependencia, como nos daba ahorita este par de ejemplos, o incluso, y creo que esto es lo más importante, que está reservada. Y eso nos impide conocer con transparencia lo que las dependencias y sobre todo en materia de seguridad, que es un tema coyuntural importante y muy pues de alguna manera de interés para todos los mexicanos, pues que tenemos estas reservas de información. Así es, porque además, mira, la reserva de información se puso porque sí hay temas que no tienen que dar a conocer las autoridades cuando son de seguridad nacional. Sí. Sin embargo, muchas de las preguntas que hacemos no tienen que ver con seguridad nacional, pueden perfectamente entregar la información y además, fíjate, hay preguntas que hacemos que la información ya es pública y sin embargo nos la niegan, ¿no? Entonces este gobierno federal tiene un problema de percepción en el que piensan que dar información no les corresponde y que los ciudadanos no tenemos por qué estar informados, lo cual me parece gravísimo porque la única manera de avanzar en el país es precisamente dando a conocer este tipo de información, que las organizaciones hagan diagnósticos, presenten propuestas de cambio, porque esto nos puede ayudar a todos. Y sin embargo, pues mira, a ningún gobierno le ha gustado que les estemos preguntando, como claro. tú bien sabes, Sheila. Sin embargo, este gobierno sí es muchísimo más renuente a dar información cuando es tan importante en momentos donde la seguridad es un tema pues que está definitivamente tan grave y que todos podríamos contribuir por medio del diálogo, de las diferentes formas de ver la complejidad que vive el país y de esta forma aportar un granito de arena para mejorar la seguridad en muchos lugares del país donde verdaderamente los ciudadanos viven con un suspiro y pensando que mañana les puede pasar algo, que su hija no va a regresar, que al hijo lo van a faltar regresando de su trabajo. Y por eso nosotros creemos que hoy más que nunca los ciudadanos debemos ejercer y defender nuestro derecho a la información, a la crítica y a la verdad. Así es, María Elena, y justo ahora y aprovechando la oportunidad de poder platicar con usted, pues preguntarle cómo ha visto este fenómeno de desapariciones que se ha venido dando de mujeres en distintas partes de la República. De hecho, en el último informe que daban a conocer sobre seguridad, pues reconocían que había un incremento en feminicidio, por ejemplo, pero pues se pasó el dato ahí como uno más, ¿no? Entonces, en su amplia experiencia en esta materia, ¿cómo ve la manera en que se está manejando esta estrategia de seguridad? Pues mira, lo que pasa es que desgraciadamente no hay una estrategia de seguridad en este gobierno. Lo hemos visto desde que sacaron el plan de desarrollo sectorial en materia de seguridad, donde más bien es un conjunto de frases ideológicas, pero en verdad no hay una estrategia, ¿no? Y creo que en el tema de los feminicidios es gravísimo porque los gobiernos no han terminado de entender que todos los homicidios contra mujeres se deberían de considerar feminicidios hasta que no se demuestre lo contrario. Y sin embargo, al no hacerlo así, muchos de los gobiernos se evaden la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas es rarísimo que presenten algún caso como feminicidio. En Tlaxcala luego nos dicen que ahí no hay violencia intrafamiliar. O sea, se abre la puerta para una cantidad enorme de mentiras y de fallas de las instituciones de seguridad y de justicia, y que al final a las que más afectan son a las mujeres, porque estamos viendo que las historias de feminicidios, de violencia contra las mujeres son historias cotidianas, ¿no? Y siempre pues los padres, las madres están con el Jesús en la boca pensando qué les va a pasar a sus hijos, qué les puede suceder a sus hijas, ¿no? Y cuando tú
vas a un ministerio público y les dices que tu hija desapareció, pues lo primero que hacen es subestimar la información, decirte que seguramente se fue con el novio o con las amigas, que te esperes 2 días. Y estos 2 primeros días son importantísimos para encontrar a una persona desaparecida, porque las primeras horas son las que te pueden dar un punto de partida para la investigación mucho más fuerte. Y yo creo que no es normal vivir en un país donde las mujeres desaparecen y donde a las mujeres las matan. Y pareciera que en México, como bien dices, pasan las notas y pasan invisibles, y no lo podemos seguir normalizando, porque entre más lo normalicemos, más va a seguir este fenómeno y este problema no va a terminar. Creo que en el tema de los feminicidios no solamente es un tema de las instituciones de seguridad y justicia, es un tema de todas las instituciones del Estado y por supuesto de todos los ciudadanos que sepamos que tenemos que exigirle a los gobiernos estatales y al gobierno federal que su principal función es cuidarnos. La principal función no solo el de las policías, la principal función del gobierno es cuidarnos y tiene que hacer las estrategias necesarias y tiene que, por supuesto, que formar mejor a los policías para que ellos ayuden a que las mujeres estemos libres de violencia. Sin embargo, pues esto no está sucediendo y tenemos que exigirlo de manera doble y no podemos quedarnos calladas ante todo lo que está sucediendo, ante el daño que se está generando en las familias mexicanas y que pareciera pues que las autoridades no tienen nada que hacer al respecto cuando tienen mucho que hacer. Así es, pues hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que se debe de redoblar, porque sí es un tema pues muy sensible y que nos sigue preocupando todos los días, como bien comentaba, pues las mujeres, ¿no? Yo me atrevo a preguntar quién de nosotras no tenemos miedo en algún momento y en alguna situación cotidiana, porque pues sí, vemos que ocurren crímenes y feminicidios y violencia y pues a veces la impunidad pues es lo que impera y es lo que nos preocupa más. Pero por lo pronto yo le quiero agradecer mucho por haber platicado con nosotros y nada más dónde podemos encontrar este informe que presentaron ahí para quienes quieran consultar a detalle la información. Sí, con gusto. Mira, es en causaencomún.org.mx, diagonal beta, diagonal no hay, no quieren o no entienden. Ahí pueden encontrar este estudio, así como los otros estudios que tenemos en Causa en Común, y los invito a que los revisen, los invito a que vean cuáles son las respuestas que está dando el gobierno. Y por supuesto también, Sheila, invito a toda la gente a que use el sistema de información que tenemos en México, que es muy bueno y que te puede ayudar desde cuál es la escuela que tienes en tu área y que es mejor que las demás escuelas para inscribir a tus hijos, dónde están los centros de salud, cuáles atienden mejor a la gente. O sea, hay un sinfín de información que puede ser útil para todos los ciudadanos, no solamente para las organizaciones y para los periodistas. Así es. Pues muchas gracias, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, por haber platicado esta mañana con nosotros. Muy amable, muchas gracias y buen día. Gracias a ti, hago muchos saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias.